La Revolución Mexicana inició en 1910, después de un periodo de 30 años donde Porfirio Díaz gobernó el país con mano dura. En 1909, Porfirio Díaz hizo una entrevista en la que estableció y dijo que al siguiente año no iba a ser presidente. A lo que Francisco I. Madero, un coahuilense de familia rica que estudió en París, se propuso como contrincante en las elecciones, pero Díaz dijo no y lo encarceló a la prisión de San Luis. Cuando Madero sale de la prisión, se va a San Luis y escribe un libro llamado La Sucesión Presidencial y un plan llamado Plan de San Luis. Y en 1910 salía con... Tras eso, tras la promulgación del Plan de San Luis, Emiliano Zapata, un revolucionario que provenía de Nenecuilco, se interesó mucho por la Revolución Mexicana y desde el sur del país empezó a un avance lento pero sin límites hacia lo que era la Ciudad de México. Después de eso, el revolucionario Pancho Villa, que era un chihuahuense que desde niño aprendió lo que era el ser bandido y empezó a robar desde que tenía la corta edad de 15 años. En 1910, después de que Madero derrotara a Porfirio Díaz, escapó a Francia, donde murió años después. Francisco I. Madero designó un presidente porfirista, algo como presidente interino, en lo que se hacían las elecciones. Después de tomar el país de manera democrática y convertirse en presidente, Carranza, Villa y Pascual Orozco lo desconocieron como presidente. Carranza en 1913 propone el plan de Ayutla, en el que desconocía al gobierno de Madero y lo tachaba de traidor. En 1913, con el inicio de la revolución de Orozco, y Madero designa a Victoriano Huerta como general de defensa de la Ciudad de México. Victoriano Huerta era un ex general porfirista que luchó en varios frentes, pero después de una serie de acontecimientos en los cuales Victoriano Huerta fue desterrado y empezó su profesión como maestro de matemáticas, regresó al poder y exilió a Porfirio Díaz a su exilio en Francia. Después de un tiempo, él volvió como general de Francisco Ignacio Madero en el momento llamado la Decena Trágica. Pero en ese momento, Victoriano Huerta se rebeló en contra de las órdenes de Francisco y Madero, empezando un proceso en el cual, después de 13 días, Francisco Ignacio y Madero fue desterrado a manos de Huerta y finalmente siendo asesinado en camino a su exilio en Cuba. Luego de que Victoriano Huerta tomara el poder, Venustiano Carranza, el gobernador de Coahuila, desconoce su gobierno, a su vez como Álvaro Obregón, y se le alían Pancho Villa y Emiliano Zapata, quienes después de la sangrienta batalla de Zacatecas vencen a Victoriano Huerta y lo expulsan primero hacia España y después hacia Estados Unidos, donde se reúne con Pascual Orozco planeando un golpe de estado, a lo que no pueden debido a que el gobierno estadounidense los manda a matar y se muere de cirrosis. Tras el asesinato de Victoriano Huerta, pasó un acontecimiento llamado la Convención de Aguascalientes, en la cual Pancho Villa y Emiliano Zapata, junto a Álvaro Obregón y Carranza, se reunieron para intentar discutir lo que sería el cambio de la revolución, en lo cual hubo una división porque estos dos tuvieron una división. A estos se le llamaron convencionalistas y estos constitucionalistas. Y después de esto se dividieron en dos bandos. Ellos serían los que llevarían el gobierno nacional y estos serían los que continuarían la revolución hasta que se diera un acontecimiento con estos dos. Luego de la convención, Zapata y Villa tomaron Ciudad de México, a lo que Carranza escapa corriendo a Aguascalientes y manda a Obregón a contrarrestar a estas dos. Zapata y Obregón prometían una alianza más duradera, pero Obregón se movió hacia el norte y Zapata hacia el sur, donde puso en Tlaltizapán el cuartel de la revolución e independizó el estado de Morelos. Después de la fallida convención de Aguascalientes, el presidente Venustiano Carranza mandó a Álvaro Obregón a cazar a Pancho Villa. Entonces estos dos se fueron a la ciudad de Celaya a combatir, donde una fallida granada que iba de parte de los villistas terminó explotándole el brazo a Álvaro Obregón.
Después de este suceso, Álvaro Obregón empezó a darle caza a Pancho Villa, donde este se fue hacia el norte del país y Álvaro Obregón empezó a darle caza. En este momento, la llamada División del Norte de Pancho Villa empezó a perder fuerza y después de un tiempo, él terminó aniquilando a la fallida División del Norte de Pancho Villa. Después de esta derrota, Pancho Villa nunca volvería a México y se iría a vivir a Estados Unidos. Después de la derrota de la División del Norte, Venustiano Carranza envía a Pablo González a acabar con Zapata. González diezma a sus tropas de una forma sangrienta, arrasando con las tierras, con los pueblos y masacrando gente. Más la ayuda de la gripe española, el ejército de Zapata quedó prácticamente destrozado. A ello, Zapata recorre a un coronel llamado Jesús Guajardo, quien lo invita a su hacienda. Al llegar, Guajardo dio 3 llamadas con un clarín y a la tercera, Emiliano Zapata es acribillado a traición por las fuerzas de Guajardo. Y así fue como a traición muere Emiliano Zapata, el 10 de abril de 1919 en Chinameca, Morelos. En 1917, Venustiano Carranza publica una constitución que actualmente rige a los Estados Unidos mexicanos. Tras la derrota de Zapata, Carranza se convierte en el jefe máximo de la revolución. Y en 1920 pone a Ignacio Bonillas como su sucesor a la presidencia. Esto Obregón lo toma muy mal y lo tacha de traidor y se pone como candidato opositor. Mientras Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta publican el Plan de Agua Prieta en el que desconocen al gobierno de Carranza. Poco antes de las elecciones, Carranza escapa de Ciudad de México hacia Veracruz, sin embargo es acribillado en Tlaxcalontongo, Puebla, muriendo el 21 de mayo de 1920. Obregón se convierte en presidente de México en 1920 y tras 11 años de larga guerra, en 1921, con el inicio de la reconstrucción del país, se da fin a la Revolución Mexicana.